Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva charla. Hoy es la quinta charla del ciclo virtual Circular la Palabra en Tiempo de Aislamiento, organizada por el Colegio de Psicólogos, Delegación Villa María. En esta oportunidad, la temática que nos convoca es psicología del deporte y la actividad física durante la cuarentena. Nos acompaña en este encuentro el licenciado en psicología Damián Camaño, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en psicología del deporte y la actividad física, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, docente a cargo del curso Introducción a la Psicología del Deporte, que lo dicta en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, miembro de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, miembro fundador de la Agrupación de Psicología del Deporte de la provincia de Córdoba, asesor de deportistas y equipos de alto rendimiento y de deporte formativo. Bueno, Damián, un Mariela, gusto ¿qué tal? con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, gracias a ustedes, a toda la delegación Villa María del colegio por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo este espacio con vos. Bueno, comenzamos entonces. Yo, a medida que vayan surgiendo preguntas o comentarios, que los voy haciendo llegar, así podemos ir interactuando más allá bueno, que estamos a modo virtual, pero la interacción también es importante, por ahí la posibilidad de un ida y vuelta para poder compartir experiencias. Bueno, si los colegas o quienes nos acompañan, el público en general, quiere realizar alguna pregunta, lo pueden hacer, y vamos a ir, bueno, conversando, ¿sí? Por supuesto, la idea es eso, que sea una cuestión dinámica, un espacio de conversación al margen de la distancia que pone la pantalla, ¿no? Perfecto. Bueno, Damián, un gusto. Bueno, Bueno, Mariela, básicamente la idea de hoy tiene que ver con, en relación a lo que habíamos charlado, con comentar un poquito de qué se trata esto de la psicología del deporte, qué hace un psicólogo del deporte, con quién trabaja, cuáles son los temas o las variables con las cuales se interviene. Me parece importante destacar un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, darle como la especificidad que tiene la psicología del deporte, lo que hace diferente al área, que es un área que está en crecimiento, que está cada vez más consolidada, pero, pero que es necesario seguir dándole el impulso, y uno de esos impulsos tiene que ver con la discusión, con la divulgación en espacios como este que estamos compartiendo, ¿no? El psicólogo del deporte trabaja con la subjetividad de las personas que están involucradas en el hecho deportivo, en el acto deportivo. Es decir, con esto abrimos el juego no solamente al trabajo con el deportista, sino también con los entrenadores, con árbitros, con padres de deportistas que están en formación, con todos los profesionales que están trabajando en el deporte, ¿no? Y a su vez, dentro de la psicología del deporte se trabaja no solamente con deportistas de alto rendimiento, con el deporte de élite, sino también con el deporte formativo, el deporte base. Cuando hablo de esto, hablo de niños, de adolescentes que están incursionando en el mundo del deporte. Del deporte amateur, si se quiere, de gente que hace deporte, que tiene un nivel competitivo, pero que no se dedica exclusivamente al deporte. Y también de la actividad física, que es un área que cada vez va ganando más terreno dentro de lo que es la psicología del deporte, y que por ahí tiene que ver con cierta población que no está tan, digamos, habituada a hacer deporte. El ejemplo clásico es la persona que por prescripción médica tiene que hacer ejercicio y quizás nunca en su vida ha tenido el hábito de hacer actividad física. Entonces, bueno, es una población en la cual se puede trabajar, se puede intervenir y de manera muy, muy interesante. Eh, Dentro de ese gran abanico de intervenciones que se pueden hacer,
hay que tomar en cuenta que va a cambiar el foco de nuestra intervención de acuerdo a dónde estamos trabajando. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, como asesor externo de un deportista, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo trabajo, me contacto un deportista, un entrenador, un equipo, y mi asesoramiento es por afuera de la institución, por afuera de la estructura institucional. También se puede trabajar desde adentro, como parte de un departamento médico, de un departamento psicológico de un club, o dentro del staff de un cuerpo técnico. Son modos de intervención que son válidos, no es que uno sea mejor que otro, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, y me parece que es interesante también poder complementarlo. A veces nos tocan intervenciones en las cuales trabajamos con deportistas que ya tienen un asesoramiento, ya tienen un acompañamiento psicológico en la institución, pero quizás necesitan algo más de afuera, una cuestión más personalizada. Entonces, a veces se interactúa con los colegas que están adentro de la estructura institucional y se puede trabajar muy bien en conjunto. ¿Bien? Si pensamos un poquito en la historia, bueno, la historia de la disciplina, hay registros de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en los cuales había algunas experiencias experimentales, básicamente, más que nada a nivel fisiológico, de antecedentes directos de lo que hoy se conoce como psicología del deporte. Estudios en ciclistas, por ejemplo, que son de los primeros antecedentes de la materia. Otro hito importante en el desarrollo fue el año 1965, que se hace el primer Congreso Mundial de la Especialidad, y ese es un hito importante porque va, digamos, generando o dando la pauta de una institucionalización ya marcada de la disciplina. Cuando hay un congreso, ¿qué quiere decir? Que hay un número de profesionales ya importante que está trabajando sobre esa área, que hay un número de investigaciones que respaldan esa intervención, que hay federaciones, asociaciones, revistas y publicaciones científicas. Entonces siempre se pone como esa fecha como una especie de mojón iniciático. En nuestro país hay una serie de estudios que hacen como una reconstrucción histórica de los orígenes de la psicología del deporte en nuestro ámbito deportivo, y va variando de deporte en deporte. A ver, por ejemplo, en el tenis de los años 80 ya muchos tenistas contaban con una apoyatura psicológica, no lo veían como algo tan raro, tan infrecuente. En el fútbol también, a mediados de los 80, hay un par de experiencias de psicólogos o psiquiatras que trabajaban dentro de planteles de fútbol, pero que tuvieron la particularidad de que no eran psicólogos deportivos específicamente, eran psicólogos clínicos que abordaban digamos, el hecho deportivo desde un enfoque más psicoanalítico o más clínico, si se quiere, lo que marca un... Vos Sí, sabés que ahora que mencionaste el tenis, sí. recuerdo hace mucho, me llegó a la consulta un paciente, digamos, en el ámbito clínico, ¿sí? Era un adolescente en esa época, tenía 14, 15 años, jugaba al tenis en un club acá de Villa María que, bueno, tiene, digamos, una escuela de tenis. Y el motivo de consulta era, él estaba solo acá en Villa María viviendo a esa edad, iba al colegio, digamos, él era de Córdoba, sus papás estaban en Córdoba durante la semana, y el motivo de consulta era digamos, la dificultad que él tenía para tolerar la frustración cuando perdía. Era ya sea un set o cuando no le salía algo bien en el entrenamiento, digamos, no solo en los partidos, tirar la raqueta, romperla, digamos, ¿no? Y muchas veces esto sucedía también en los, digamos, torneos. Entonces, en ese momento el entrenador, bueno, habló con los padres y le planteó la necesidad de que pudiera trabajar estos aspectos, digamos, para poder controlar y manejar un poco más sus emociones en ese punto. Digo, quería, bueno, plantearte o contarte esto porque el tenis me parece que es un deporte donde, bueno, hay un nivel de exigencia muy importante y a ver
¿qué nos podés decir también un poquito en esto? Porque es individual, bueno, a veces se puede jugar en dobles, pero ¿cómo uno lo puede ir trabajando a esto como psicólogo, digamos, en esta área? Bien, bueno, el tenis, nombraste un punto clave de lo que es el trabajo nuestro, ¿no? Hay deportes que tienen, a ver, todos los deportes tienen un componente mental que es la base del rendimiento, ¿no? Es como si fuera una mesa con cuatro patas, la pata física, la técnica, la táctica y la mental, ¿no? Entonces todo el rendimiento se basa en estos cuatro aspectos. Eh, Hay deportes en los que esto se ve como muy, muy en primer plano. El tenis es uno de ellos, por las características del juego, porque es un deporte individual, porque tiene la particularidad de que es un camino muy duro para llegar, como casi cualquier deporte, pero, a ver, nos encontramos con chicos que a edades muy tempranas, digo de 14, 15 años, ya están viajando solos por Latinoamérica o por el mundo, con todo lo que eso implica, ¿no? El desarraigo, la presión, es un deporte muy costoso también desde lo económico para soportar, entonces todos esos elementos van generando una presión extra en el chico que hace deporte, ¿no? Y van forjando un carácter, una personalidad muy particular. Eh, entonces el tenis es muy complejo para trabajar, es muy complejo para abordar. Hay casos, a ver, y estoy hablando de casos de tenistas que han llegado. Andrea Agassi, por ejemplo, hay un libro que es excelente, que es su autobiografía, que se llama Open, y en esa biografía Agassi cuenta cómo en un momento él llegó a odiar el tenis, e inclusive habiendo llegado a ser profesional. ¿Por qué? Porque lo remitía a toda la presión que sufrió de los padres, a toda la cuestión de la pérdida del placer por la actividad en sí, y que esa actividad termina siendo un mandato, una obligación. Hace poco salió un tema en la prensa de un tenista argentino de los 90, Guillermo Pérez Roldán, que hizo una denuncia muy fuerte contra su padre, que era su entrenador. Ya hablamos de maltratos físicos, de estafa, o sea, un caso muy complejo, ¿no? Muy pesado. Pero, digo, era un formador de jugadores, el padre de Pérez Roldán. Entonces, ahí es donde empiezan a verse también las distintas aristas con las cuales podemos trabajar. Es decir, En ese aspecto, por ejemplo, se trabaja más grupal, individual. ¿Cómo se valora, digamos, a ver si es más conveniente trabajarlo dentro de lo que es el grupo de chicos que van a jugar tenis, digamos, porque bueno, hay, digamos, si bien es individual, pero bueno, hay un grupo, hay un entrenador, digamos, o se trabaja más desde lo individual. mirá, se puede trabajar en grupo cuando se tiene el aval de la academia, de la institución de la cual se trabaje, siempre lo grupal tiene como un plus, ¿no? Que a veces hace que se circule la palabra de otra manera, que se pueda hablar o que se pueda trabajar con más profundidad algunas cuestiones, y si no se trabaja de manera individual. Lo que es importante siempre en el trabajo con menores, en el tenis o en cualquier deporte, es trabajar con los padres y con los entrenadores, ¿no? En paralelo que se trabaja con el niño o el adolescente. Porque si no, no creo que podamos aportar mucho si trabajamos solamente con el niño sin mirar lo que son los formadores y los padres, ¿no? En el sentido del manejo de la presión, en el sentido de cómo se comunican las cosas, ¿no? De cómo se va formando a un niño, ¿no? Pensemos que un niño, un adolescente, tiene al entrenador allá arriba. Entonces, por ahí, todos esos mensajes que se mandan del lado del entrenador son resignificados de otra manera. Y ahí es donde tenemos un gran trabajo nosotros para hacer. Pero de nada sirve trabajar solamente con el niño o el adolescente si no abordamos esa triada, ¿no? El niño deportista, entrenador y padre. Ese es como un tema interesante para abordar, ¿no? En la experiencia mía, yo, por ejemplo, el año pasado con una colega hicimos talleres para padres de deportistas y lo trabajamos de una manera de poder poner en palabras algunas cuestiones que están como muy naturalizadas, por ejemplo, el éxito y el fracaso, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Poder pensar en la cuestión del deseo y el mandato, ¿no? Esto de que muchas veces el apoyo, hay una delgada línea que separa el apoyo de la presión. Decir, bueno, yo te apoyo para que hagas el deporte, pero en realidad te estoy presionando, te estoy dando como una mochila cuando te lo expreso de una determinada manera que es errónea. Entonces se trabajó de una manera más psicoeducativa, en formato taller, para poder cuestionar esas cosas, ¿no? Desnaturalizarlas. Porque Bien. también luego cómo se maneja la frustración, Dejo ¿no? que sigas así. No, pero estuvo bueno el intercambio, porque
permitiste meter este tema que es muy interesante, ¿no? Cómo se maneja la frustración, por ejemplo, ¿no? Digo, en el deporte y en la vida. Muchas veces lo que vemos con adolescentes, con niños, en la práctica, por lo menos en la práctica mía, que creo que coinciden varios colegas, por lo que hemos hablado últimamente con algunos de ellos, es que cuesta mucho la cuestión del manejo de la frustración. Es como que no se permite la frustración, no se permite el error. Y bueno, hay que trabajar con desmitificar eso, ¿no? De decir, bueno, quizás el mundo no va a ser el lugar ideal que se pensaba. No, al contrario, un constante aprendizaje de errores, un constante volver a levantarse y seguir esforzándose. Y eso en el deporte y en la vida. Por eso está bueno trabajar con esas creencias que a veces están como tan instaladas y después cuesta mucho desarmarlas y hacer ver otra realidad, que otra realidad es posible. Bien. Bueno, y tiene como una instancia, digamos, desde lo terapéutico que conocemos como lo clínico, digamos, ¿hay algún punto de encuentro entre el trabajo, digamos, que vos te podés hacer desde la psicología del deporte? Bueno, ya nos están llegando mensajes. ¿Hay algún punto de encuentro con la cuestión clínica o de la psicología clínica? Interesante. Nosotros nos tratamos de marcar siempre con la especificidad de nuestro rol como psicólogos del deporte, pero nunca dejando de lado que somos psicólogos. O sea, antes que psicólogos del deporte, somos psicólogos. Es decir, la psicología del deporte exige un determinado encuadre que seguramente es mucho más flexible que el encuadre de un psicólogo clínico. ¿Por qué? Porque el deporte tiene otras exigencias y otras urgencias, otros tiempos. Entonces, cuando hablo de flexibilidad, hablo de que, por ejemplo, a veces trabajamos en consultorio, pero a veces trabajamos en campo. Y trabajar en campo es trabajar en una cancha, acostado en una cancha, en un vestuario, en un gimnasio, en una pausa de un entrenamiento, observando un partido. Y también son intervenciones o sea, en esas intervenciones estamos trabajando, estamos ejerciendo nuestro rol. Entonces, por eso esta cuestión del encuadre que es tan distinto, ¿no? O sea, hay una diferencia, pero donde encuentro un punto de contacto es la posibilidad de estar atento a, no sé, por ejemplo, un desorden alimentario o un trastorno de sueño. Cuestiones que por ahí tienen que ver más con alguna cuestión psicopatológica, que nosotros la podemos ver y la podemos detectar. Supongamos que a ver, me ha pasado trabajar con deportistas en los que uno se da cuenta que hay algo dando vueltas ahí con la alimentación. Bueno, si lo hacemos ver al deportista o a los padres cuando es un menor y lo tratamos de derivar, tratamos de ofrecerle contacto a un colega que trabaje específicamente en esos temas. La cuestión de la salud mental también es muy interesante a nivel general, a nivel global. ¿Cuántos casos hay de deportistas de alto rendimiento que relatan ataques de pánico, intentos de suicidio, depresiones? Hoy estaba escuchando, por ejemplo, una carta, que en realidad ya había sido pública por Buffon, que es el arquero de la Juventus, y Buffon, en esa carta que él se escribió a sí mismo cuando era joven, relata un episodio de depresión que tuvo cuando tenía 26 años, cuando estaba en el pico de su carrera. Y eso lo que nos hace ver es que el deporte de alto rendimiento lamentablemente no está asociado a la salud. Muchas veces está ligado a situaciones que tienen que ver con episodios de depresión, con episodios de extrema presión, de producto del estilo de vida que lleva el alto rendimiento, ¿no? Que también Teniendo esto en cuenta que estás planteando, sí. para esta gente que practica deporte, ¿qué herramientas es necesario o qué nos podés decir sobre qué herramientas son importantes para que ellos puedan ir teniendo y para que se puedan ir fortaleciendo en su práctica, digamos? A mí me parece que todo deportista debe armar su proyecto, su carrera deportiva desde el momento de que comienza su carrera. ¿Por qué? Porque el deporte profesional en casi todos los deportes, el retiro o el fin de la actividad deportiva se da a una edad muy temprana. Entonces, vos tenés un deportista de 35, 40 años que ya está pensando en el retiro o retirándose, cuando es una edad en la que cualquier persona está consolidándose o está en su pico de rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenés que afrontar el resto de tu vida sin hacer tu actividad principal? Bueno, eso debería ser un trabajo integral que se vaya abordando desde el primer momento de inicio de la carrera del deporte, para evitar problemas
económicos, problemas de adicciones, que hay mucho en el retiro del deportista, problemas ligados al juego, todas cuestiones que es interesante ir trabajando. Y siempre hay que tener la cabeza abierta, ¿no? O sea, si tu vida es solamente el deporte, bueno, está bueno cultivar otros intereses, ¿no? Aquí Nahuel sí. nos dice, se debería trabajar desde edades formativas en el deporte. Claramente, coincido. Pensando en esto que hablaba del armado de carrera deportiva, del armado de trayectoria deportiva, y también por una cuestión de contención, no sé, pensemos en el modelo de pensiones que tienen los clubes de fútbol, chicos que por ahí vienen del interior, de otros lugares, y tienen que adaptarse a vivir fuera de su casa, con otros chicos que no conocen, en un ambiente distinto. Entonces, todos esos elementos hacen que sea totalmente necesaria la presencia y el trabajo de psicólogo. Gustavo dice, el desarraigo de su lugar, hablando de este tema de origen a temprana edad, para ir a practicar deporte profesional, es un condimento importante para la psicología del deportista, ¿no? Totalmente. El desarraigo marca, ¿no? El desarraigo es fuerte y a veces cuando no hay una contención adecuada en las pensiones de los clubes o en las casas de los clubes, bueno, muchas veces terminan los chicos abandonando la práctica deportiva, ¿no? Son elementos que hay que tener en cuenta, no solamente el talento hace que un proyecto de jugador llegue a primera o se consolide de manera profesional, sino que también es toda la parte más invisible, toda la parte que no se ve, ¿no? Los cuidados, el tener un buen descanso, una buena alimentación, el fortalecerse mentalmente para afrontar dificultades, el tolerar la frustración. Son todos elementos en los cuales la psicología puede aportar y aporta mucho, y aporta muchísimo. Esa fortaleza, como vos decís, fortalecerse mentalmente, ¿desde dónde? ¿Cómo lo podemos ir pensando? Sí, mira, nosotros trabajamos con determinadas variables que ocurren en cualquier deporte. Después, cada deporte es un universo distinto, entonces lo abordamos de manera particular. Pero si hablamos de las grandes variables, los grandes temas en psicología del deporte, podemos nombrar la motivación, la concentración, el manejo de presiones, la gestión de las emociones del deportista antes, durante y después de la competencia, la cuestión cuando hablamos de deportes colectivos, la cohesión grupal, la comunicación, el liderazgo. Son todos elementos que nosotros trabajamos. El enfoque desde el punto de vista psicológico es más bien orientado a la parte cognitiva-conductual. Esto por lo menos desde el enfoque en que yo desarrollo mi trabajo. Sin quitar que, bueno, uno tiene una caja de herramientas que va utilizando de manera amplia. Hay una escucha, hay toda una serie de herramientas terapéuticas que uno tiene como para ir trabajando, como para ir abordando el trabajo en terreno, ¿no? Y hay dos cosas que son importantes también de remarcar. Uno trabaja para optimizar el rendimiento deportivo, pero también trabaja para generar, somos agentes de salud, o sea, tratamos de generar un ambiente óptimo en el cual se desarrolla la actividad deportiva. Esto sobre todo pensando en el deporte formativo. Lo que nos importa es que el deportista que está en formación, que está en proceso, tenga una buena experiencia, una experiencia satisfactoria con lo que hace, no que lo sufra la práctica deportiva. Claudio dice, ¿cómo influye la exigencia de los padres y cómo puede, digamos, en los niños o adolescentes que están empezando en un deporte y cómo puede abordarse desde el trabajo psicológico? Porque bueno, es un aspecto también, vos algo planteabas sobre el tema de la familia y la exigencia también, no solo interna de uno, sino de los padres, sí, de la familia. La familia está siempre, entonces hay que trabajar de manera conjunta, hay que trabajar estando muy en contacto con los papás y bueno, cada caso es muy particular, hay padres en los cuales tienen una mayor receptividad, una mayor apertura para poder trabajar algunas cuestiones propias y de esa manera aprender a algunas cuestiones respecto a lo que es el rol del padre del deportista. Y hay otros papás que son más reactivos, ¿no? Que por ahí no tienen la facilidad de recibir aportes. Y ahí también es muy delicado el trabajo nuestro, porque no se trata de bajar línea de cómo tenés que educar a tu hijo. Se
sino que se trata de brindar algunas herramientas para que este desempeño, para que este aprendizaje, para que este paso del chico por el deporte sea una experiencia satisfactoria. Pensemos que gran parte de los chicos que están haciendo algún deporte, cualquiera sea, la gran mayoría no va a llegar a ser profesional, ¿no? Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta. ¿Y con esto qué quiero decir? No quiero decir que bajen los brazos y que no lo intenten. Al contrario, el paso por el deporte a edades tempranas eh, puede aportar muchísimas cosas, muchísimos elementos, muchísimas competencias en el sentido de capacidades, ¿no? Que se pueden transferir a otros ámbitos de la vida, ¿no? Al ámbito académico, al ámbito de las relaciones, al ámbito laboral. El deporte enseña muchas cosas cuando lo podemos abordar de una manera saludable. La cuestión del esfuerzo, la constancia, el hecho de poder relacionarse o de conocer otras realidades, ¿no? Relacionarse con otros que son distintos a la realidad que yo tengo como niño o adolescente. O sea que hay muchas cuestiones que son importantísimas que el deporte te deja, más allá de que llegues o no. Entonces me parece que ese mensaje para los papás es muy interesante. De decir, bueno, a ver, lo más probable es que no llegue, porque esto también hay que ser realista, ¿no? Hay muchas estadísticas que marcan que el porcentaje de chicos que llegan al deporte profesional es mínimo, ¿no? Seguramente no va a llegar. Si llega, mejor, estamos todos contentos, pero si no llega, ¿qué transferís? ¿Qué te sacás de esta experiencia deportiva? Y esto también, decía yo que es delicado, porque tampoco hay que jugar a los papás, ¿no? Muchas veces la dinámica familiar de la familia de niños deportistas está atada a las competencias, los calendarios de competencias. El fin de semana juegan de local o de visitante, hay que viajar con frío, con calor. Entonces también es toda una cuestión de dinámica familiar, de ver qué está dispuesto a poner la familia para la práctica deportiva de ese hijo o de esos hijos, porque a veces son varios los que hacen deporte, ¿no? Así que es un tema bien amplio, bien complejo, en el cual creo que no hay que tener prejuicios, ni tampoco ir con la bajada de línea, ni señalando a nadie con el dedo, sino tratando de aportar lo que uno puede llevar en cuanto a herramientas, en cuanto a cuestiones técnicas, y escuchando también y conteniendo a los papás, ¿no? Lo mismo con los formadores, ¿no? Me quedé pensando en el rol de los formadores. Bueno, ¿cómo formamos a los formadores, ¿no? ¿Desde qué lugar un profesor adquiere competencias para formar a niños o adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que persigue esa formación? ¿Solamente el resultado, el rendimiento? ¿O podemos hablar de formación en valores, formación integral? Ya antes que un deportista es una persona, y eso tiene que estar siempre muy claro y tiene que ser una línea que nosotros no podemos obviar, no podemos dejar de lado. Uh-huh. En un momento mencionaste la cuestión del liderazgo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se juega el liderazgo o el líder en los deportes grupales? Bien, bueno, el liderazgo es un aspecto fundamental para los deportes de equipo, ¿no? Siempre se identifica el líder con el capitán, ¿no? Ocupa un rol importante, ¿no? El líder como referente, el líder como un lugar o como alguien que inspira, alguien que estimula. El entrenador es un líder, o debería ser un líder. Y dentro de la cancha también tiene que haber jugadores que sean referentes, que sean líderes. Eso es interesante trabajarlo de acuerdo a la coyuntura de cada equipo, a la realidad de cada plantel, ¿no? El punto de partida es saber que es algo que se puede desarrollar. O sea, no es, por ahí hay como una cuestión muy arraigada, que ya ha quedado totalmente desactualizada, del líder nato, ¿no? Del que se nace como líder. En realidad el liderazgo se va desarrollando, se va articulando, se va generando, se puede ir aprendiendo competencias que estimulen asumir el rol de un líder, ¿no? Por supuesto que tiene factores de personalidad que ya vienen predeterminados, pero se puede ir mejorando esos aspectos. Fijémonos, por ejemplo, el caso de Messi, ¿no? El caso de Messi, que tan cuestionado fue, sobre todo acá en nuestro país, y tanta presión se le metió para que sea el líder futbolístico y también el líder fuera de la cancha, el referente. Pero ¿cuál era la mochila con la cual cargó y carga Messi? Ahora creo que cada vez menos, ¿no? Pero es la comparación constante con Maradona, ¿no? Maradona como la gran referencia, no solamente futbolística, sino
fuera de la cancha futbolística, marcaba como una pauta de comportamiento que él debería seguir para ser igual o para ser mejor que Maradona. Y como él no era de esa manera, como él tenía otra personalidad, bueno, se le caía encima más que nada por eso, ¿no? Pero si nos fijamos en la evolución de Messi como jugador, podemos ver que ahora, actualmente, tiene unos rasgos completamente distintos en función a cómo se comunica, al liderazgo que asume, a las declaraciones que hace, ahora que hace 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces también eso da la pauta de cómo es una cuestión evolutiva esto de asumir roles de liderazgo a veces. Uh-huh. Y en el tema bueno, que se ha mencionado bastante en el verano, ¿sí? De esta situación que hubo con los rugbyers, por ejemplo, que se hablaba de uno, o sea, de que había uno o dos líderes, digamos, y como que, pero que en realidad, bueno, eran un grupo, digamos, ahí, cómo se juega en la cuestión del equipo, cómo juega lo psicológico en ese aspecto, digamos, en el momento de hacer el deporte, digamos, no lo hablemos desde el otro punto de lo que ha pasado con el hecho en sí del homicidio, pero sí en lo que es el campo del deporte, el jugar en grupo, además del entrenador, como vos decís, que debe ser un líder, bueno, ¿cómo se juega en ese aspecto? Bueno, es importante identificar los líderes de un equipo. Cuando hablo de líderes de un equipo, hablo de dentro del plantel, dentro de la plantilla, porque son jugadores que terminan siendo determinantes para el resto del grupo, por lo que transmiten, por el lugar de llegada que tienen, por lo que inspiran. Entonces, cuando en un equipo uno ve que su capitán al lado está dejando todo, poniendo todo en la cancha, bueno, yo también voy a dejar todo, ¿no? O sea, es eso, es ponerse, digamos, comprometerse con una causa que es común, que es colectiva. ¿M? Entonces, el líder juega un papel importantísimo en la cohesión de grupos, en la unión del grupo, esta cuestión de el nosotros por encima del yo, ¿no? O sea, dejar de lado un poco la individualidad mientras se juega, mientras se compite, por una causa que me supera, pero que también me contiene. O sea, estar comprometido totalmente con esos objetivos deportivos que tiene mi equipo. Y en gran parte el papel del líder ahí es fundamental, para inspirar, para poder motivar, para poder, digamos, implicar a todos los demás en la búsqueda de ese objetivo. ¿M? Es una cuestión de fenómeno grupal que es muy interesante de analizar, ¿no? Y también pensar que esto es dinámico. O sea, los grupos, los equipos van mutando, van cambiando y de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un equipo anda bien, tiene una buena racha? Bueno, probablemente sea mucho más fácil estar unido, estar cohesionado. Pero quizás esa cohesión se va a demostrar en toda su complejidad cuando las cosas vayan mal. Entonces, ahí también es interesante ver cómo se comporta el líder, ¿no? Un líder que realmente asume su rol de líder, en el mal momento va a tratar de buscar soluciones y se va a implicar en esa búsqueda de soluciones. No se va a poner a buscar culpables, ¿no? Entonces, la conducta grupal en momentos adversos nos dice mucho al respecto de la estructura de ese equipo, respecto de los roles que juegan esos líderes y del comportamiento que van tomando. El líder digamos, por la cuestión de aspecto de la personalidad, pero el líder sobre todo por los comportamientos que tiene, ¿no? Por lo que genera, las conductas que tiene en determinados momentos. Ahí podemos analizar el liderazgo en acción, digamos. Y ahí es donde juega lo psicológico. Totalmente, totalmente. Por eso hablaba de que el liderazgo, el líder no es un líder que nace y ya está. Nací como líder y soy líder nato. No, se puede ir trabajando, se puede ir mejorando algunas habilidades, ¿no? Hay habilidades que tienen que ver con la comunicación, pensando que la comunicación es mucho más que la comunicación oral, o sea, permanentemente estamos comunicando, ¿no? Entonces, hay líderes que pueden mejorar su comunicación, su actitud ante determinados elementos adversos, la manera de consensuar, de negociar, de llegar a acuerdos, de motivar. Es muy interesante el fenómeno del liderazgo. Hay un video que siempre recomiendo cuando se habla de liderazgo, que es una conversación entre Pep Guardiola, técnico ahora del Manchester City, y Fernando Trueba, que es un director de cine español. Bueno, en esa conversación ellos hablan de lo que es la gestión de los equipos, dirigir equipos. Guardiola desde el fútbol, Trueba desde lo que es
de dirección en un set de cine, ¿no? Y es muy interesante porque, a ver, tocan temas muy humanos respecto a lo que es gestionar equipos, llevar adelante equipos. Y hay una frase que toma Guardiola de Julio Velasco, un gran entrenador argentino de vóley, que dice que hay que saber tocar la tecla exacta. ¿Por qué tocar la tecla exacta? Porque cada jugador es distinto. Entonces quizás la habilidad del entrenador ahí es como una cuestión más artesanal. Saber o identificar a quién tengo que contenerlo, mimarlo un poco más, a quién tengo que bajar de línea, con quién tengo que ser más directivo. ¿M? Entonces, eso que nos da la pauta, de que el entrenador no va a ser igual para todos, no va a ser unidimensional, sino que va a tener que jugar con esa flexibilidad, ¿no? Para poder identificar las distintas personalidades, los distintos perfiles con los cuales cuenta en su equipo. Dice Tomás, la Sí. psicología del deporte, además de brindar apoyo en el manejo de frustración, presión, puede brindar un apoyo en los sentimientos de la persona que realiza el deporte fuera del marco deportivo. Muy interesante esta pregunta. Sí, a ver, yo calculo que está hablando de emociones cuando habla de sentimientos, ¿no? Tomás, sí, se puede, de hecho trabajamos mucho con la gestión emocional, esto en cualquier ámbito, ¿no? Todo lo que es la práctica deportiva nos va a generar una emoción que puede ser más funcional o menos funcional a los fines que perseguimos, ¿no? Entonces, a veces el enojo para algunos deportistas es un motor muy interesante para lograr resultados, para motivarse, y para otros es irse del foco, irse de lo que realmente importa. ¿M? Entonces, mucha bibliografía de la psicología del deporte habla de emociones positivas, emociones negativas. Yo prefiero hablar de emociones funcionales y no funcionales, ¿no? Me parece que le da un marco más amplio, porque si no parece que el enojo se lleva como la peor parte siempre, y a veces el enojo es útil para sacar otras cosas, ¿m? Para poder traccionar otras conductas. Por eso hablamos de emociones óptimas o no adecuadas. Pero sí, lo trabajamos, se trabaja en la cuestión emocional tanto en deportistas de alto rendimiento, como deportistas amateur, como deportistas de deporte formativo, que están en edad de formación. Es un aspecto que nosotros trabajamos mucho, la cuestión emocional, de cómo se manejan las emociones. Uh-huh. Otra pregunta, dice, a nivel público, ¿hay programas que tengan en cuenta la participación de la psicología en el deporte? ¿Se le da lugar? ¿Qué importancia debería tener? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que deberíamos tener más presencia, deberíamos tener más lugar, ¿no? De hecho, yo soy parte de la Comisión de Psicología del Deporte del colegio, y uno de los grandes temas que estamos abordando en este momento es la visibilidad del psicólogo del deporte. Hay algunos aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el intrusismo profesional, que lo estamos tratando de abordar básicamente para ganar más terreno. Y lo hacemos de una manera de no quedarse solamente en la queja, sino poder evidenciar, poder poner sobre la mesa lo que hace, los aportes que hace el psicólogo del deporte, lo que puede llegar a aportar y todo el campo de trabajo que todavía tenemos, ¿no? Estamos hablando de atención a deportistas, a todos los actores del deporte, pero también estamos hablando de actividad física y también, ¿por qué no?, de participación en el diseño de políticas públicas deportivas. Eso también es un tema muy interesante que por ahí puede parecer utópico, pero digo, ¿por qué no pensar en el psicólogo como un agente activo en la generación de políticas públicas? En el caso nuestro, estamos hablando del deporte, bueno, en el ámbito deportivo, pero me parece que debemos poner como ese foco en ese paso ahora en la especialidad. Está cada vez más consolidada, cada vez más clubes cuentan con psicólogos, cada vez más deportistas reciben el aporte de psicólogos. Bueno, creo que está bueno consolidar e ir por más, porque el deporte es muy complejo, es muy dinámico. Permanentemente hay cambios, hay mutación respecto a cómo se consume el deporte. Y cuando hablo de cambios en el deportista, en el espectador, en las instituciones. A nivel institucional también podemos aportar muchísimo a nivel de institución deportiva. Entonces, estar atentos a esos cambios hace que podamos ser más pertinentes a la hora de intervenir, a la hora de generar propuestas de trabajo, de intervención. Creo que tenemos un amplio camino todavía por recorrer y que deberíamos ocupar más espacio. Pero con la queja no ganamos nada. Por eso parte de lo que venimos haciendo en la comisión y en otros espacios, como por ejemplo la agrupación de
de Psicología del Deporte de Córdoba. Todo tiene que ver con esto, con visibilizar la psicología del deporte, darle el lugar que merece y ganar cada vez más espacio y un terreno que creemos que merecemos, ¿no? Por todo lo que se puede llegar a aportar. Se trabaja, digamos, coordinadamente el psicólogo con el entrenador, por ejemplo. ¿Hay alguna coordinación en el trabajo con entrenadores, en los equipos? Es lo ideal, o sea, sin el aval del entrenador no podemos hacer mucho. A veces hay psicólogos que están dentro de los clubes y cuando cambian los entrenadores, viene un entrenador que no tiene tanta apertura psicológico y bueno, el colega probablemente la tenga que remar mucho más ahí. Pero lo ideal es que haya una coordinación, que haya un aval. El entrenador siempre es la cabeza del grupo, la cabeza del equipo. Entonces, contar con ese aval es fundamental. A su vez, otro aspecto que es imprescindible para trabajar dentro de un equipo es la cuestión interdisciplinaria. El psicólogo debe tener o generar puentes de comunicación con los otros profesionales que trabajan en el deporte. El médico deportólogo, los nutricionistas, kinesiólogos. O sea, debemos establecer ese puente comunicacional para que el aporte nuestro realmente sea un aporte significativo. Porque si no, es como una cuestión decorativa que no... A ver, una acción esporádica, un taller de vez en cuando, una charla de vez en cuando, no va a generar muchos resultados. Tiene que ser una intervención que se da en el marco de un proceso sistemático de trabajo. Entonces ahí la coordinación con el entrenador es fundamental cuando se está dentro de un equipo. Cuando se trabaja desde afuera, también es fundamental el diálogo con el entrenador o los entrenadores del deportista con el cual trabajamos. Para saber cómo, bueno, primero para saber cómo, en qué momento está el deportista, qué está esperando el entrenador de ese deportista, y nosotros también dar a conocer lo que venimos trabajando. Las expectativas, los objetivos del trabajo psicológico. Entonces la comunicación es clave con los otros, con el entrenador y con los otros profesionales que trabajan en el ámbito del deporte. Para mí es un elemento que si no está, no se puede trabajar de manera eficaz. ¿Y se puede trabajar, digamos, a nivel individual con algún deportista, aunque haga un deporte de grupo, con algún deportista sin ese nexo, digamos, o sí con el entrenador? Muchos deportistas consultan al profesional. Yo trabajo en este momento de asesor externo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vienen deportistas de cualquier deporte y me consultan determinados aspectos. Ya sea que quieran trabajar algo puntual, algo fundamental, que ellos observan como una especie de falencia o que han tenido una devolución de algún lado que tienen que mejorar, o ya sea como una manera de mejorar su rendimiento. Porque eso también es importante. El psicólogo deportivo no aparece solamente cuando hay un problema, sino que aparece y debería aparecer para optimizar el rendimiento, o sea, en cualquier momento deportivo. Entonces te decía, viene el deportista, pide una consulta y empezamos a trabajar. Y ahí lo hacemos de esa manera. Pero está bueno también esto del contacto con el entrenador, aunque no se trabaje dentro del equipo. De decir, bueno, estoy trabajando con tal deportista, que hace un intercambio, ¿no? De qué se viene haciendo, de cómo se va trabajando. Eso me parece que es muy importante poder hacerlo, por más que se trabaje de manera individual con ese deportista. Y esto se hace, este tipo de trabajo, digamos, se hace en el consultorio, este abordaje, ¿se hace en consultorio o se hace en el club? ¿Cómo lo vas trabajando esto? Es un mix y se va viendo caso por caso. Por lo general se puede hacer una primera entrevista en el consultorio, se puede trabajar la parte de evaluación, el proceso más de evaluación psicodeportológica en consultorio, pero mechándolo o articulándolo con actividades en terreno. Por ejemplo, ir a observar al deportista un partido, la observación es fundamental, la observación del deportista en situación de juego. Poder ir a ver un partido nos da muchos elementos que después permiten llegar a una mirada más certera de lo que pasa con ese deportista. A veces se puede intervenir cuando se habilita la intervención dentro del club o en el lugar de entrenamiento, también es muy importante, muy interesante, porque estamos viendo al deportista en situación, lo estamos viendo entrenando, lo estamos viendo compitiendo, vamos a ver cosas que no vamos a ver en el consultorio. Por ejemplo, el deportista me puede decir en el consultorio, bueno, ¿cómo te fue el fin de semana? Bueno, me fue bien porque hice un gol y bueno, cumplí. O me fue mal porque el entrenador me sacó los 15 minutos. Bueno,
Y cuando uno lo va a ver, puede observar un montón de cuestiones en contexto de esa conducta. ¿Qué hizo cuando hace el gol? Si se relajó, si sigue metiendo igual, qué pasa, cómo se comunica con los compañeros, cómo es el lenguaje gestual, cómo es la actitud cuando hay un obstáculo, un inconveniente, si cambia su aportación o no al equipo. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden relevar, que se pueden ver, pero estando en terreno. Por eso es importante esa articulación, ¿no? Se amplía, digamos, el encuadre de trabajo. Totalmente. Totalmente, totalmente. Por eso te decía cuando hablamos de la diferencia con la psicología clínica, que es la gran diferencia, ¿no? El foco que ponemos, la flexibilidad del encuadre. Para trabajar en el deporte es deseable que tengamos ese encuadre flexible, porque de esa manera podemos ver cosas que dentro del consultorio solamente no vamos a ver. Y si no las vemos, probablemente estaremos pifiando en alguna cuestión. Cuando haces esta observación en la cancha, en el momento del juego, cómo se relaciona con los compañeros, cómo la dinámica que él tiene en el momento que está ejercitando y realizando el deporte, después eso se lleva al ámbito más individual, más privado del consultorio, digamos, se trabaja esto después un poquito más, se profundiza en esto, digamos. Permanentemente. Digamos que esa observación sería el insumo para seguir trabajando. Se complementa la observación con el registro subjetivo del deportista, ¿no? Yo puedo decir, bueno, después de que, pensemos en un tenista, un deporte individual, después que ganaste el primer set, te vi como que te relajaste, como que bajaste tu intensidad y regalaste los primeros games del segundo set. Y ahí contraste con lo que le pasó al deportista. El deportista puede decir, sí, la verdad que me relajé, me tranquilicé que tenía un set adentro y después tardé en entrar. O te puede decir, no, yo no lo sentí así. Entonces ahí se puede trabajar con esta cuestión de cómo él cómo va pensando la situación, ¿no? Se hace como un trabajo mucho más rico, porque si no tuviéramos el dato de la observación, nos quedaríamos solamente con el registro de lo que cuenta el deportista. Y bueno, nos va a faltar algo ahí importante como para establecer una hipótesis de trabajo y una indicación más clara, ¿no? Uh-huh. Se trabaja también otros aspectos, digamos, que no solo tengan que ver con el deporte y que puedan de alguna manera influir en su rendimiento, aspectos más desde lo personal, lo interno, más subjetivo, digamos, de la historia del deportista o de la persona que realiza deporte. Sí, indudablemente son cosas que van a salir, porque el enfoque es estamos trabajando con personas antes que con deportistas, y son deportistas que les pasan cosas, que tienen problemas con la pareja, o que tienen problemas con la familia, o que tienen problemas con la escuela o con la facultad, que no saben qué hacer. Hay un montón de situaciones en las cuales esto está como atraviesa el deporte, ¿no? Y lo interesante es poder ver cómo nosotros podemos contribuir desde nuestra mirada, desde nuestra formación. Por eso siempre hago ese subrayado de que somos psicólogos deportivos, pero somos psicólogos antes que eso, ¿no? Por cómo vamos a abordar las distintas demandas que tenemos. Por ahí una demanda de mejorar el rendimiento es una demanda que tiene atrás un montón de aristas que hay que problematizar, tensionar, analizar de una manera más compleja, ¿no? Y ahí está la mirada, siempre hay como esa ida y vuelta. Bien, Marisol dice, hola, somos un grupo de mujeres senderistas de La Pampa, devotas del senderismo, que se inició el año pasado. No tenemos entrenador, solo un par que tienen experiencia en el tema. ¿Cómo podría intervenir un psicólogo deportivo en un grupo de estas características? Bien, bien. Bueno, se puede trabajar de manera grupal o se puede trabajar de manera, primero más individual, si se quiere, con las referentes del grupo, y a partir de ahí establecer objetivos de trabajo y ver por qué querrían trabajar con un psicólogo deportivo, qué aspectos quieren potenciar del rendimiento o de la satisfacción de la experiencia, ¿no? Esto va a depender mucho de los objetivos que tenga el equipo o el deportista. A veces se empieza trabajando con el entrenador y después con el resto del equipo, o a veces el entrenador decide que el psicólogo trabaje directamente con el equipo.
En el caso que planteaba recién Marisol, creo que una alternativa es el trabajo con los referentes, como para establecer algunos lineamientos de trabajo y después generar alguna actividad grupal. Pero bueno, es muy amplio el tema, ¿no? Es tan amplio que depende mucho de lo que se busque, del objetivo que se esté buscando. Ujú. Cualquier cosita después Bien. lo puede consultar por privado, no hay problema. ¿Cómo? Y cualquier cosita después lo puede consultar por privado, me puede escribir, mandar un mensaje, no hay ningún inconveniente. Bien. Ivana dice, bueno, buenas tardes, feliz con esta charla, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, no sé, Damián, si querías comentar algo más, mencionar algo más en relación a esto Bueno, que estábamos conversando. creo que hicimos un lindo recorrido por varios temas muy interesantes, ¿no? Por ahí remarcar algunas cuestiones que nos deja este periodo de pandemia, ¿no? A nosotros en el trabajo con deportistas ha sido todo un aprendizaje también. Por ahí el tema de trabajar a distancia es algo que hemos tenido que incorporar en casi todas las profesiones, pero los psicólogos deportivos tenemos por ahí cierta ventaja al respecto, porque ya quizás era más habitual el uso de Skype o de llamadas virtuales para trabajar con algunos deportistas, pensando en que hay deportistas que a veces compiten afuera, ¿no? O que van a entrenar o que tienen siempre temporada afuera, entonces por ahí la comunicación ya la teníamos como incorporada de esa manera, ¿no? Lo que no quita que haya sido un periodo muy particular, que esté siendo un periodo muy particular, ¿no? Porque hemos atravesado por todos, ¿no? Es una situación inédita para todos. Hemos atravesado por distintas fases, ¿no? Desde el entusiasmo, la incertidumbre, la desmotivación, el miedo, la angustia, ¿no? Y ha sido todo un proceso con varios deportistas con los cuales estoy trabajando. Una sub y baja bastante importante. Y ahora, bueno, en algunos deportes ya preparando el retorno, ¿no? Preparando el retorno a la actividad física que va a ser gradual y que va a ser progresivo y también hay que preparar psicológicamente ese retorno para evitar problemas de lesiones, por ejemplo, y para que sea una cuestión lo más natural posible. ¿Cómo pudo haber influido esto en el deportista, digamos, esta cuestión del encierro, del no poder salir, no poder ir a su club, bueno, a nadar, quien se dedica al tema de la natación o a jugar al fútbol o al vóley o al básquet? ¿Cómo pudo haber influido toda esta situación de la cuarentena y el encierro para lo que, sobre todo también para los deportistas de alto rendimiento que necesitan tener una sistematización en el entrenamiento, entiendo, y bueno, ha impactado fuerte. lógicamente cómo puedes jugar eso, ¿no? En este momento. Y mirá, ya estamos en un tiempo muy largo de cuarentena, de falta de entrenamiento, entonces seguramente han pasado por muchas emociones muy variadas, ¿no? Para el deportista profesional es duro, ha sido duro, está siendo duro porque hay una necesidad de entrenamiento que obviamente lo que se pueda llegar a hacer a distancia de la casa es algo como para mantenerse en movimiento, pero no tiene punto de contacto con lo que se hacía o con lo que se hace habitualmente en un entrenamiento en cancha. Entonces, ha sido necesario como ir calibrando e ir conteniendo, e ir también haciendo que estas emociones salgan o que fluyan, ¿no? Que se pueda poner en palabras lo que se siente, ¿no? La verdad que ha sido un tema muy complejo para muchos deportistas. Y lo importante es que puedas poner también esa energía pensando en el futuro y en cuando se pueda Sí, volver. exactamente. Ha sido en algunos puntos esta situación es comparable a una lesión prolongada, Claro. con la diferencia que por ahí no sabemos cuándo volvemos. Cuando el deportista está lesionado, hay un plan de rehabilitación, entonces se espera que a tantas semanas, tantos meses ya puede estar volviendo a entrenar y progresivamente, ¿no? Y eso le da como, desde el punto de vista psicológico, te permite trabajar con pautas de trabajo para cada situación. Pero en este momento en el cual no sabemos cuándo se vuelve, bueno, ha sido todo un tema, ha sido todo un tema. Dice María, me imagino lo difícil de la situación en los clubes de barrio
que el club era un lugar importante en la vida de muchos chicos. Tal cual, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Hablábamos del alto rendimiento, de la angustia del deportista, por no saber cuándo volver, pero ahí María está marcando una situación muy importante y muy compleja. Hay muchos clubes de barrio, muchos clubes locales y del interior también que se han enfrentado a una parálisis total, lo que implica que sea muy complejo volver después a las actividades, ¿no? Y esos clubes ocupan un lugar social muy importante, de contención, de un lugar de manejo, de formación de valores, de socialización para muchos chicos. Y pensar que esos lugares no estén o estén afectados para hacer su actividad cuando esto se normalice, es muy duro. Así que es un tema en el cual creo que, yo te hablaba recién de la cuestión de la mirada más macro que deberíamos tener, y bueno, acá me parece que hay algo fundamental para trabajar con otros colegas que están en la parte comunitaria, ¿no? O con otros profesionales que están en territorio, en lo que es el abordaje en comunidades, porque es algo muy importante, ¿no? Muy complejo lo que se viene ahí, ¿no? La función social que tienen los clubes, poder rescatar eso. Bien, Carla dice, cuando observas que el deportista está atravesando una crisis vital que le va a llevar tiempo resolver y le incide en el rendimiento deportivo, ¿haces derivación para que trabaje esa situación en otro ámbito terapéutico? Sí, si es necesario, si yo considero que es necesario y que es algo que por ahí excede lo que es lo deportivo y excede lo que yo puedo llegar a manejar, por supuesto que lo hago, lo he hecho. Es muy importante estar atento a eso, ¿no? Y tiene que ver también con la formación del psicólogo, la formación constante, el espacio también terapéutico del psicólogo. Esto por ahí puede sonar bien psicoanalítico, ¿no? Pero me parece que creo que va para todos. Formación, supervisión y análisis propio. Creo que es fundamental. El hecho de la supervisión también es muy importante, ¿no? Supervisar con un colega de mayor experiencia, con alguien que uno considere como un referente, como un formador, es importantísimo porque nos permite tomar como ciertas medidas de una manera más firme, ¿no? Hay casos que son complejos en los cuales, por más experiencia que uno tenga, a veces hace falta la supervisión. No es un signo de debilidad, ni de inexperiencia, ni de inseguridad, sino al contrario, creo que consolida nuestra práctica profesional. Siempre se puede aprender, siempre se puede mejorar, y eso me parece que es en general para cualquier colega en cualquier ámbito que se desempeñe. Elga dice, excelente actividad. Me gustaría que puedas comentar sobre el tema del deporte en niños y niñas y las tempranas exigencias que suelen aparecer. ¿Cómo puede influir y cómo se puede trabajar? Bien. Bueno, un poquito ya hemos trabajado este tema, ¿no? Pero por ahí, bueno, los efectos que puede tener es desde la falta de disfrute, la falta de satisfacción de un chico, de una chica jugando o haciendo su deporte, ¿no? Hay niños que van amargados a hacer su deporte y es una cosa increíble, pero lamentablemente a veces pasa, lo ven como una obligación, hasta el abandono o hasta la aparición de lesiones, ¿no? Entonces, esas son como las cuestiones que pueden influir negativamente en los niños y niñas. ¿Cómo se puede intervenir? Bueno, creo que trabajando con la triada deportiva, niños, entrenadores, padres, ubicando esa demanda en un contexto particular, ¿no? Y estar muy atento a la cuestión de las herramientas más psicoeducativas que tenemos, ¿no? Cómo poder darle herramientas a los papás, a los entrenadores y a los mismos chicos para que la experiencia deportiva sea algo satisfactorio y no sea una tortura, que no sea algo penoso de atravesar. Digamos, se espera que la niña o el niño que hace deporte esté conectado a un lugar del disfrute, ¿no? Y que en ese disfrute, que es lo básico, vas incorporando el gesto técnico que tiene que ver con el deporte que hace, pero siempre en un marco obviamente, de respeto, de contención, de formación integral, no solamente de formar deportistas que ganen a cualquier precio, sino pasa lo que contaba con el caso de Agassi, por ejemplo, que llegó a ser top, número uno del mundo, pero tiene un resentimiento fuerte con el deporte que hace, ¿no? Y vivir con eso, les puedo asegurar que es muy complicado. Uh-huh. Sí, que lo puedan disfrutar y que ellos puedan ir eligiendo también con el transcurso de la actividad cómo quieren continuar esta vida, su vida deportiva, digamos. Si Sí, la quieren no, continuar desde un alto momento, rendimiento, trabajar desde la
continuar desde la competición o continuar como hobby, porque les gusta, porque ¿no? También eso que lo puedan ir eligiendo, que pueda ser un proceso que con el acompañamiento de la familia, el acompañamiento del club, de la gente que lo rodea al niño o a la niña, pero que pueda ser un proceso interno y subjetivo de la persona, poder elegir, digamos, cómo seguir este camino en lo deportivo. Sí, y pensando que el seguir este camino puede ser no seguirlo, la elección que haga el niño puede ser no seguir, no continuar, y no está mal tampoco, no está mal tampoco. A veces los papás vienen con la ilusión, con la fantasía de que el psicólogo va a hacer que el niño se motive o le meta pilas a la práctica deportiva. Y a veces la intervención que uno puede hacer es decir, bueno, este chico no está disfrutando de lo que hace, no quiere hacer, no está motivado, no está deseando hacer esto, ¿no? Y bueno, lo puede disfrutar desde otro lugar, de un lugar no competitivo. Puede seguir haciendo el deporte que le gusta, pero desde un lugar más recreativo, más que no tenga que ver con la competencia federada, ¿no? Eso también es una posibilidad que es interesante que los padres puedan ver. La estructura, que el chico haga deporte dentro de la estructura de una institución y que compita de manera federada, es una posibilidad, pero no es la única. Se puede hacer deporte desde otro lugar. Y a veces es lo más sano, es lo que el niño, la niña, el adolescente elige. Exacto. Hay una edad en la cual los chicos empiezan a tener como otros varios de inquietud, ¿no? Salir con los amigos, juntadas, otro tipo de actividades. Y la práctica deportiva es muy intensa a veces, entonces ponen la disyuntiva de elegir. Entonces son los que se pierden la junta, los que no pueden participar nunca. Entonces ahí hay que ver qué es lo que el niño elige, lo que él desea hacer. Es un tema interesante el que plantearon ahí recién. Está bueno. Bien, Romy dice, excelente charla, un área de la psicología cada vez más necesaria por las características de algunos deportes y sus exigencias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante compartir este espacio, esta conversación con vos. Esperemos que pueda haber otros encuentros, ¿sí? Y que podamos seguir compartiendo y pensando juntos sobre esta área de la psicología que considero que es importante, que es fundamental y en las distintas etapas vitales del deportista, digamos, en sus comienzos, cuando está ya de alguna manera más aceitado su trabajo y cuando está llegando también a la etapa donde, bueno, tiene que, digamos, reencontrarse por ahí con otras cosas, con otros aspectos y ver cómo va de a poquito elaborando, si se puede decir, el duelo de, bueno, ya hay ciertos aspectos de esto, del deporte y de estas actividades que venía haciendo que o no las puede hacer o las va a tener que modificar, porque por ahí no es que tenga que dejar de hacer deporte, pero sí a lo mejor, bueno, modificarlas y empezar a trabajar esa otra parte que me parece que el rol del psicólogo también ahí es muy importante y fundamental. Sí, coincido. En cada momento vital se pueden aportar de distintos lugares, ¿no? Desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento y llegando al momento del retiro. Creo que podemos pensar en cada una de esas instancias. Mariela, bueno, un gustazo, realmente te agradezco de vuelta la invitación, a vos, a toda la gente de la delegación Villa María. Sé que están trabajando de manera muy bien con este ciclo de charlas y con otras acciones, así que felicitaciones por eso, gracias de vuelta por el espacio y bueno, gracias a la gente que estuvo viendo, que colaboró con preguntas, con inquietudes, muy agradecido a todos. Marisol dice gracias, muy interesante la charla. Noé también, muy interesante, gracias. Así que bueno, Damián, nos estaremos encontrando seguramente en algún otro momento, en alguna otra instancia para seguir compartiendo. Sí, Bueno, un gusto haberte escuchado y que hayas estado con nosotros compartiendo este momento. Bueno, muchas gracias, Mariela. Un gusto también para mí y bueno, gracias por el intercambio que fue ameno, estuvo bueno. Bueno, un gusto.